Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a trabajar ahora el capítulo 5 de Grossman, correspondiente a transformaciones lineales. De este capítulo vamos a trabajar en particular las secciones 5.1 y 5.3 que vamos a ver en este video. Vamos a comenzar entonces. La sección 5.1 comienza con un pequeño ejemplo de reflexión con respecto al eje X. ¿Sí? En R2 se define una función t, ¿sí? Es una función que tiene como dominio R2, ¿sí? Es decir, los vectores de dos dimensiones, y como imagen R2. Y se define de esta forma. La X queda igual y la Y se cambia de signo. De esta forma, ¿qué es lo que pasa? Pueden verlo en la figura. Al quedar la X igual y la Y cambiar de signo, se refleja con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces nos dice que geométricamente T toma otro vector en R2 y lo refleja, toma un vector en R2 y lo refleja en el eje X. En el ejemplo 2 es de transformación de un vector de producción en un vector de materia prima. Hay que trabajar un poquito más para armar los vectores, así que ese les sugiero que lo lean una vez que terminan la sección. La idea entonces es definir transformación lineal y poder identificar cuáles son funciones, dentro de funciones entre espacios en Rm y Rn, cuáles de ellas son transformaciones lineales. Entonces, dados B y W, dos espacios vectoriales reales, una transformación lineal T, ¿sí? De el espacio B al espacio W, es una función que asigna a cada vector B que pertenece al espacio B un único vector T de B que pertenece a W y que satisface para cada dos elementos de B y un escalar estas dos ecuaciones, ¿sí? Por un lado, si yo le aplico la función a la suma de dos vectores, es lo mismo que aplicarle la función a cada uno de esos vectores y luego sumarlo. Y por otro lado, si yo hago la transformación o le aplico la función a una constante por un vector, es lo mismo que multiplicar la constante por la transformación del vector, ¿sí? O la aplicación de la función al vector. Entonces tiene que satisfacer estas dos ecuaciones para cualquier u y b en el espacio vectorial. Con respecto a la notación, se hacen algunas aclaraciones. Por ejemplo, se escribe como en las funciones t que va desde b a w para identificar que t, el dominio es b y la imagen es w. Puede ser además la imagen un subconjunto de w. Se puede escribir t de b como t seguido de b inmediatamente, o como escribimos en las funciones, t y entre paréntesis b. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran. En álgebra se permite exponerlo sin paréntesis. Bueno, entonces en el ejemplo 3 tenemos una transformación lineal de R2 a R3. Tenemos para cualquier vector xy que pertenece a R2, el resultado de aplicarle la función t a un vector xy es un vector de tres componentes, cuya primer componente es x más y, la segunda componente es x menos y la tercera componente es 3y. Entonces, por ejemplo, para el vector 2 menos 3 nos da este resultado. Entonces, lo que hace es tratar de verificar si t es una transformación lineal.
Entonces, si tengo dos vectores, x1 y 1 y x2 y 2, yo tengo que ver que t aplicado a la suma de estos vectores es lo mismo que sumar t aplicado a x1 y 1 más t aplicado a x2 y 2. Entonces, t suma los dos vectores, entonces tengo que aplicar t a x1 más x2 y 1 más y2, ¿sí? Eso es por suma de vectores. Y ahora sí le aplico la definición de t. En el primer componente tiene que estar el primer elemento, x1 más x2, más el segundo elemento. Después tiene que estar el primero menos el segundo y 3 por el tercero. Y si yo ahora reagrupo y divido esto como suma de dos vectores, fíjense que me puede quedar x1 más y1, x1 menos y1, todos los que tienen un sub 1 de un lado y todos los que tienen sub 2 del otro. Y de esta forma obtengo esto, que es t del primer vector, y esto que es t del segundo vector. Entonces esto se cumple. Y en el segundo caso, ¿sí? Bueno, eso es lo que aclara acá. Justamente este primer elemento se puede pensar como t de x1 y 1 y el segundo como t de x2 y 2. Y por lo tanto se satisface la ecuación. De la misma forma se puede probar que t aplicado a una constante por un vector xy también es lo mismo a la constante multiplicada por t de xy, ¿sí? Para poder desarrollar esto tenemos que aplicar las propiedades que conocemos de suma de vectores, producto de vectores por un escalar y todo lo... En otros casos vamos a ver que son las propiedades de las matrices, pero bueno, son todas las propiedades que hemos desarrollado hasta ahora en la materia. En el ejemplo 4, bueno, nos dice la transformación 0, que a cualquier elemento lo transforma en el vector nulo en ese espacio. Satisface obviamente las dos propiedades y es una transformación lineal. La transformación identidad, ¿sí? Que cuando se le aplico a un vector me da exactamente el mismo vector. Obviamente también se satisfacen las operaciones. Y bueno, tenemos una transformación de reflexión, que esta es con respecto al eje Y, porque el t del primer elemento es igual a menos ese elemento y t del segundo elemento es el mismo, entonces ahora se refleja con respecto al eje Y. En el ejemplo 7 tenemos una transformación que es dada por la multiplicación de una matriz. Es decir, si yo tengo una matriz A, ¿sí? Y t va de los vectores en Rn a los vectores en Rm, ¿sí? Entonces t por x es lo mismo que multiplicar una matriz A por x. Y por las propiedades de las matrices sabemos que si yo tengo A multiplicado por la suma de dos vectores a los que puedo multiplicar por esa matriz, por cómo están definidos, puedo hacer la distributiva manteniendo el orden de esa multiplicación, ¿no? Y lo mismo con la multiplicación de la matriz por una constante por un vector. Puedo sacar la constante afuera, entonces sabemos que siempre que una transformación lineal se defina por el producto de una matriz por un vector, de esta forma va a ser una transformación lineal. En el ejemplo 8 tenemos una transformación de rotación. Este ejemplo desarrolla una forma general para esa transformación por rotación. Y en este caso tenemos, suponga que el vector xy en el plano xy se rota un ángulo de θ grados o radianes, en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces llamamos al nuevo vector x' y', el vector b'. Entonces, bueno, cuando se rota, lo que se hace es, en función de la definición, x igual r coseno de θ y igual r seno de θ,
cuando yo roto, estoy aumentando ese ángulo, le estoy sumando tita al ángulo que tenía el vector original. Entonces, usando algunas propiedades de, de trigonometría, ¿sí? Algunas identidades trigonométricas, se puede escribir este coseno de la suma de dos ángulos como otro producto de cosenos y senos, y a partir de ahí se encuentra una definición general. Si yo tengo un vector xy y lo quiero rotar tita grados, entonces lo puedo hacer y se obtiene de esta forma. El nuevo x' va a ser x por coseno de tita menos y por seno de tita, y el nuevo y' va a ser x por seno de tita más y coseno de tita. De esa forma, si yo construyo esta matriz, coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, yo puedo hacer que, si multiplico esta matriz a tita por el vector ax, que era el vector general, voy a obtener el nuevo vector. De esta forma encontramos una matriz a sub tita, ¿sí? Como la de la definición anterior, ¿sí? Y de esta forma tenemos una transformación lineal t por b que se puede escribir como el producto de una matriz por el vector b. ¿Sí? Ya vamos a ver en la sección 6.3 que esto se puede hacer en general para transformaciones lineales de RN-RN. En el ejemplo 9 tenemos una transformación que es una proyección, ¿sí? En el ejemplo 10 tenemos dos operadores proyección. Y después tenemos algunos ejemplos un poco más complicados, pero por ejemplo en el 12 aclara que se puede pensar al operador integral, ¿sí? Como una transformación. Lo mismo con el operador diferencial, que sería calcular la derivada. En el ejemplo 14 es bastante interesante porque nos da una transformación que no es lineal. ¿Sí? En este caso depende, es de que te cálculo, pero vamos a ver ahora en los ejercicios que también hay algunas algebraicas que no van a ser transformaciones lineales. Pasamos entonces a los ejercicios de la sección 5.1. Bueno, en estos ejercicios, ¿sí? En casi todos tenemos el mismo enunciado. De los problemas del 1 al 38 determina si la transformación de B en W dada es lineal. Entonces, básicamente tenemos que ver si satisface las dos condiciones. Tiene que ser una función para la cual t de la suma de u más b, para esos dos elementos en el espacio vectorial dominio, sea igual a t de uno de esos elementos más t del otro elemento. Y además pueden salir las constantes afuera de la función. Vamos a resolver entonces varios ejercicios de estos. Tenemos, por ejemplo, en el ejercicio 2 tenemos t que va de R2 a R2 y t se define para un vector xy es el vector 1y. Entonces, si tenemos los vectores x1 y 1, x2 y 2, entonces vamos a ver si se satisface la igualdad de las propiedades. Tenemos t de x1 y 1 más x2 y 2 es igual a t de el vector x1 más x2
sobre y1 más y2. Y ahora aplico la de la definición. El primer elemento es 1 y el segundo elemento queda igual. Entonces me queda y1 más y2. Esto por un lado. Y ahora chequeemos que nos queda t de x1 y 1 más t de x2 y 2. T de x1 y 1 va a ser 1 y 1 más t del segundo, acá va un 2. T de x2 y 2 me queda 1 y 2. Entonces si sumo estos dos vectores, vemos que en el primer elemento nos va a quedar 2 y en el segundo nos va a quedar y1 más y2, ¿sí? De esta forma vemos que estos dos elementos son distintos. Esto va a suceder en general siempre que a uno de los elementos le asigne una constante distinta de 0, ¿sí? Entonces, en general, esto es como cuando veíamos que los planos que no pasaban por el origen no eran subespacios. Bueno, esto es similar. Si a un elemento lo defino como una constante que no es 0, entonces va a pasar que esa constante va a ser que no sea una transformación lineal. Acá ya lo verifiqué para la suma, pero también podría chequear la otra condición. Si yo quisiera hacer t de alfa por elemento xy, ¿sí? Esto va a ser el t de alfa por x, alfa por y, y esto es entonces 1 alfa por y, ¿sí? Y ahora hago alfa de t de xy, alfa t de xy es 1 alfa por y, perdón, 1y, porque estoy resolviendo eso. Y ahora si multiplico por alfa me queda alfa, alfa y. De nuevo, las primeras componentes no son iguales. Entonces, esta función no es una transformación lineal. Bueno, vamos a otro de los ejercicios. Vamos a hacer el ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos t, de nuevo, de R2 a R2, t de xy se define como x al cuadrado y al cuadrado. Y bueno, en este caso, como están elevados al cuadrado, eso ya me está dando un indicio de que no va a ser lineal. Y ahora vamos a ver que, por ejemplo, si queremos hacer t de x1 y 1 más x2 y 2, hago la suma, me queda t de x1 más x2 y 1 más y2, y esto nos va a quedar x1 más x2 al cuadrado y 1 más y2 al cuadrado. Si desarrollamos esto, nos queda x1 al cuadrado más 2x1 por x2 más x2 al cuadrado, y acá lo mismo, y1 al cuadrado más 2 por y1 por y2 más y2 al cuadrado. Si ahora hago t de x1 y 1 más t de x2 y 2, esto me va a quedar t de x1 y 1 es x1 al cuadrado y 1 al cuadrado más t de x2 y 2, x2 al cuadrado y 2 al cuadrado, y si ahora sumo, esto nos queda x1 al cuadrado más x2 al cuadrado
sobre I1 al cuadrado más I2 al cuadrado. De nuevo, fíjense, nos aparecen estos términos y por lo tanto esto es no se cumple esta propiedad y por lo tanto, como ya hay una propiedad que no se cumple, T no es una transformación lineal. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora a algún ejercicio de matrices. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el ejercicio 20. En el ejercicio 20 tenemos T, que va de las matrices de M por N a las matrices de M por P. Y lo que me dice es que se define como T de A es A por B. Y B es una matriz fija de N por P. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es ver que este producto se puede hacer si B es de N por P y A es de M por N, porque pertenece al espacio vectorial inicial. A es de M por N, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede hacer este producto matricial. Tenemos una matriz. Ah, espera, estoy escribiendo mal. Es al revés, es A por B. Vamos de nuevo. Si quiero hacer el producto de A, que es de M por N, por B, que es de N por P, ¿sí? Entonces ahí vemos que estos elementos son iguales y el resultado va a ser de M por P, tal como lo dice ahí. Perfecto. El producto de matrices se puede resolver. Ahora tenemos que chequear si satisfacen las dos condiciones para hacer una transformación lineal. Entonces, supongamos que tenemos A1 y A2 matrices de M por N. Entonces, T de A1 más A2 es hacer esto multiplicado, sería A1 más A2 multiplicado por B. En las matrices nosotros sabemos que no vale la conmutativa, pero sí podemos hacer distributiva. Entonces esto se puede escribir como A1 por B más A2 por B. Mientras respetemos cuál es la matriz que está primero, se puede distribuir. Y por lo tanto, fíjense que esto pueden hacerlo abajo, pero si no pueden continuar directamente. A1 por B es T de A1 y A2 por B es T de A2. De esta forma se satisface la primera condición. En el caso de la segunda condición tenemos alfa por A. Si nosotros queremos hacer alfa por A por B, sabemos que por propiedad de las matrices podemos escribir alfa por A por B, y esto es exactamente T alfa por T de A. ¿Sí? De esta forma se satisface la otra condición y por lo tanto T es una transformación lineal. Bueno, pasemos ahora a un ejercicio más
de esta parte, simplemente les aclaro que en el ejercicio 23, que tienen T, que va del conjunto de las matrices diagonales de n por n al conjunto de las matrices diagonales de n por n, nosotros tenemos T de D, que es la matriz diagonal, es igual a una matriz identidad de n por n más esa misma matriz diagonal. Fíjense que arriba en el ejercicio 22 dice que D sub n es el conjunto de matrices diagonales de n por n. ¿Sí? Bueno, fíjense, piénsenlo un poco y cualquier cosa me consulta. Y en el ejercicio 25, ¿sí? Fíjense que tienen en el dominio los polinomios de grado 2, tienen A0 más A1 por X más A2 por X2, y a eso le asignan la imagen de esa función t o de esa transformación, es un polinomio de grado 1 y queda la constante sin ninguna x, la constante que estaba multiplicada por x, y más la constante que estaba multiplicada por x al cuadrado, que ahora está multiplicada por x. Entonces, para dos polinomios tienen que probar si eso es una transformación lineal. Vamos a hacer ahora el 24, que es de ese estilo. Entonces, en el ejercicio 24 tenemos la transformación que va de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 1 de A0 más A1x más A2 por x al cuadrado es igual a A0 más A1 por x. Entonces, si tengo, voy a escribir dos polinomios. Tengo un polinomio que sea con A y otro que va a ser con B. Entonces me va a quedar T de A0 más A1 por X más A2 por X al cuadrado, más el otro polinomio que lo voy a escribir con B, B0 más B1 por X más B2 por X al cuadrado, ¿sí? Voy a sumar los dos polinomios y me queda T de un solo polinomio, que va a ser A0 más B0 más, saco factor común X, A1 más B1 por X más A2 más B2 por X al cuadrado. Y ahora sí uso la definición. El primer elemento es el que queda, se mantiene igual. Entonces queda A0 más B0 más, y ahora este es el que quedaba y este queda multiplicado por la x, ¿sí? Esencialmente lo que pasa acá es que se va el término que estaba multiplicado por x al cuadrado. Entonces me queda A1 más B1 por x. Pero a esto, ¿sí? Se pueden ver que lo pueden reescribir como A0 más A1 por x más B0 más B1 por x. De esta forma, esto es T de este primer vector, A0 más A1 por x más A2 por x al cuadrado, más T del segundo vector, T de B0 más B1 por x más B2 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces se cumple esa igualdad. Recuerden que si en el camino no saben cómo pasar de esto a esto, lo que pueden hacer es desarrollar las dos cosas y ver si llegan a lo mismo o a cosas distintas, ¿sí? Si no se dan cuenta, como por ejemplo pasar de acá a acá y de acá a acá.
Para la otra desigualdad tenemos t de alfa por a1 más, a0 más a1 por x más a2 por x al cuadrado. Esto me queda t de, hago la distributiva, alfa por a1 más a0 es acá, más alfa por a1 por x más alfa por a2 por x al cuadrado. Si le aplico la propiedad, la definición de t, esto me queda que se anula este último término, entonces me queda alfa por a0 más alfa por a1 por x, saco factor común alfa y me queda alfa por a0 más a1 por x, y eso es exactamente alfa por t de el vector a0 más a1 por x más a2 por x al cuadrado, y entonces se satisface también la segunda ecuación. Por lo tanto, este t es una transformación lineal. Bueno, para terminar un poco con esta sección, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 40, ¿sí? En este caso tenemos CAT, una transformación lineal de R2 en R3, tal que t del 0, 1 es igual al 1, 2, 3 y t del 1, 0 es el 1, 2, 3 y t del 0, 1 es el menos 4, 0, 5. Entonces tengo que encontrar t de 2, 4 y t de menos 3, 7. Bueno, esto es una idea que se va a desarrollar en las secciones siguientes. En la sección 5.2 no la vamos a trabajar, pero también está desarrollado ahí. La idea es que por las propiedades de una transformación lineal, si yo sé cuánto es la transformación lineal de una base, a partir de ello puedo encontrar la transformación lineal de cualquier otro elemento. ¿Por qué? Supónganse, vamos a hacer el A, ¿sí? En el 40 tenemos entonces que t está definido de R2 a R3. T del 1, 0 es igual a 1, 2, 3. Y t de el 0, 1 es igual a menos 4, 0, 5. ¿Sí? Y vamos a hacer el A, ustedes pueden hacer el B. Queremos encontrar cuánto es t de 2, 4. ¿Sí? Siempre que no se aclara nada, todo esto está en la base canónica. Entonces, nosotros tenemos solamente esto como elemento y sabemos que t es una transformación lineal. Entonces, si yo no sé cómo está definida t, pero sé cómo está escrita la base, entonces lo que tengo que hacer es escribir este elemento, que es el que quiero calcular, como 2 por el primer elemento. O sea, tengo que escribirlo en su base. En este caso es la base canónica, entonces es 2 por el 1, 0 más 4 por el 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Porque dado que t es una transformación lineal, si yo hago t de 2, 4, es lo mismo que hacer t de esto. De 2 por 1, 0 más 4 por 0, 1. ¿Sí? Esto es un vector y esto es otro vector. Como t es una transformación lineal, esto se puede escribir como la suma de dos vectores. T de 2 por el 1, 0 más t de 4 por el 0, 1. Además, como t es una transformación lineal,
las constantes pueden salir afuera. Entonces esto se puede escribir como 2 por t del 1, 0 más 4 por t del 0, 1. Y estos son los datos que tengo, ¿sí? Es eso que está acá. Entonces esto es 2 por t del 1, 0, que es 1, 2, 3, más 4 por t del 0, 1, que es menos 4, 0, 5. Entonces solo me queda resolver eso. Hago primero la multiplicación por los escalares. El primer vector me queda 2, 4, 6. Y el segundo vector nos queda menos 16, 0, 20. Hago la suma y me queda 2 menos 16 menos 14, 4 más 0, 4 y 6 más 20, 26. De esta forma obtuve t de 2, 4 y ese vector es menos 14, 4, 26. En la sección 5.3 que vamos a ver ahora, vamos a encontrar formas generales para tratar de escribir este paso de una transformación para bases distintas de la base canónica. Pasamos ahora a la sección 5.3 de representación matricial de una transformación lineal. En la sección 5.1 vimos la definición de transformación lineal y pudimos identificar cuando una función entre dos espacios vectoriales es una transformación lineal, chequeando que cumpla las dos condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de escribir la representación matricial que de cada una de esas transformaciones lineales. Para eso, el teorema 1 nos dice sea T de Rn a Rm una transformación lineal, existe entonces una matriz única de m por n, que en este caso se llama A sub t, tal que t por x, ¿sí?, es igual al producto, perdón, t por x no, t de x, la transformación t evaluada en x, es igual a el producto de la matriz A sub t por el vector x en Rn. ¿Sí? Esto pasa para todo x en Rn. Entonces, si tengo una transformación lineal de Rn a Rm, entonces siempre voy a poder escribir esa transformación alineada, esa transformación lineal aplicada a un vector como el producto de una matriz por un vector, por ese mismo vector. Tenemos la definición 1 también, que nos dice, simplemente le da un nombre a esa matriz, a la matriz A sub t, y dice que se llama matriz de transformación correspondiente a la transformación lineal t o representación matricial de la transformación lineal t. El teorema 2 tiene algunas propiedades de algunos temas que no vimos, como núcleo y imagen, así que lo salteamos. En el caso del ejemplo 1, ¿sí?, ya podemos ver cómo se determina esa matriz de transformación, ¿sí? La forma en que está determinada esta matriz de transformación está dada en la demostración de este teorema, que nosotros no vamos a ver, pero vamos a directamente seguir la idea de lo que hace el ejercicio, y esto es bastante parecido a lo que hicimos en el último ejercicio de la sección anterior. Tenemos una transformación lineal y queremos encontrar la matriz de transformación correspondiente a la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY, ¿sí? Si yo tengo un vector en R3, X y Z, y lo quiero proyectar sobre el plano XY, entonces la componente Z tiene que ser 0. Entonces, T de X y Z es igual a X y 0, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar para construir la matriz A sub t?
cada columna de A sub t va a ser la transformación lineal de los elementos de la base. En este caso, como estamos en R3, la base canónica es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. La transformación lineal de 1, 0, 0 bajo esta transformación, como lo único que hace es anular el z, va a quedar 1, 0, 0, el mismo elemento. La transformación lineal de 0, 1, 0, de la misma forma, va a quedar el mismo vector. Y en el tercer elemento hay un error acá en el libro. La transformación lineal de 0, 1, 0, 0, 1 es 0, 0, 0, porque justamente esta transformación anula ese valor. Con esos tres vectores, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 0, se arma la matriz correspondiente a la transformación, ¿sí? Fíjense que es de esta forma, con los tres vectores que acabo de mencionar. Entonces, si yo quiero hacer la transformación t aplicado a un vector x y z, es lo mismo que multiplicar esta matriz a sub t por el vector x y z. De esta forma, si yo multiplico esta matriz por el vector x y z, me da lo que corresponde, que es el vector x y 0. En este caso estamos trabajando con la base canónica. En algunos ejercicios más adelante vamos a ver cómo proceder con otras bases. En el ejercicio, en el ejemplo 2, tenemos definida una transformación que va de R3 en R4, ¿sí? El dominio de esta función es el conjunto de los vectores en R3, denotado como X y Z, y el resultado es un vector en R4, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer para construir la matriz A sub t es nuevamente aplicarle la transformación lineal a los elementos de la base, ¿sí? Si le aplico la transformación lineal al vector 1, 0, 0, me va a dar 1 menos 0, que es 1, 0 más 0, que es 0, 2 por 1, menos 0, 2, y menos 1 más 0 es menos 1. De la misma forma, con los otros dos vectores, aplicamos esta transformación, obtenemos la matriz A sub t y podemos corroborar que la matriz A sub t la calculamos correctamente haciendo el producto de la matriz por x y z y obtenemos la definición de la transformación. De la misma forma tienen el ejemplo 3. Y en el ejemplo 5 se retoma el ejemplo 8 que vimos en la sección 5.1, ¿sí? Que trabajaba la rotación de un vector con un ángulo θ. En ese caso, en ese ejemplo, ya se había llegado a definir la matriz A sub t. Seguido a esto, tenemos el teorema 3, en el que nos van a dar van a probar la existencia de esta matriz para distintas bases. Sea B un espacio vectorial de dimensión n, W un espacio vectorial de dimensión m y T una transformación lineal que va de B a W. Sea B sub 1 una base para B y B sub 2 una base para W, entonces existe una matriz única A sub t de m por n, tal que t evaluado en x en la base B2, ¿sí? Va a ser igual a el producto de A sub t por x en la base B1. Acá tenemos algunas aclaraciones y la demostración que no la vamos a trabajar. El teorema 4 tiene nuevamente términos como la nulidad y la imagen que no los vimos, así que los salteamos.
El ejemplo 6, lo pueden ver, es otro ejemplo de polinomios, como el que hicimos en la sección anterior. Lo mismo con el ejemplo 7. Y el ejemplo 8, si lo vamos a ver, son de vectores de 2 dimensiones. Sea t de R2 en R2 y se define como t de xy es el primer elemento x más y el segundo elemento es x menos y. Y tenemos dos bases que son iguales, b1 y b2, dadas por estos dos elementos. Entonces, como esta es la base ahora, le voy a aplicar la transformación lineal a estos vectores. Entonces hago la transformación de 1 menos 1, me da 0, 2, y la transformación de menos 3, 2, me da menos 1, 5. Entonces, este vector 0, 2 está en la base canónica. Entonces, si yo lo quiero escribir en la base B1 o la base B2, que son iguales, tengo que escribir 0, 2 con algunos múltiplos, con ciertos constantes, tales que si yo multiplico esas constantes por los elementos de la base, me queda el 0, 2. Esas constantes en este caso son menos 6 y menos 2, entonces el vector 0, 2 en la base B2 es igual al vector menos 6, menos 2. Lo mismo se hace con el otro vector, ¿sí? El vector que nos dio como resultado de aplicar la transformación del segundo elemento de la base, se puede escribir como 17, 6 en la base B1, que es igual a la base B2. Entonces, podemos construir la matriz A sub t de esta forma con esos dos vectores. En este caso, como la base era otra, tuvimos que hacer un paso adicional. Cuando trabajamos con la base canónica, simplemente aplicábamos la transformación a los elementos de la base canónica y con esos vectores armábamos la matriz. Ahora tenemos que, si la base es distinta, aplicar la transformación a la base B1, que es esta, y una vez que tenemos esos vectores resultado, tenemos que escribir esos vectores en la base B2, ¿sí? Una vez que tenemos eso, entonces tenemos la matriz A sub t. Bueno, hay varios ejemplos más en los que pueden trabajar lo mismo. Y en el teorema 5 tenemos algo que nos va a servir más adelante cuando veamos diagonalización. Nos dice, sea t de Rn a Rm, una transformación lineal, y supongamos que C es la matriz de transformación de T respecto de las bases estándar Sn y Sm, ¿sí? Entonces C es una matriz de transformación. C es una matriz de transformación de T con respecto a las bases estándar de Rn y Rm. Entonces, si A sub 1 es la matriz de transición de la base B1 a la base estándar en Rn y A sub 1 la matriz de transición, acá hay un error también, este es A sub 2. Si A sub 2 es la matriz de transición de B2 a la base canónica en Rm, y si A sub t denota la matriz de transformación respecto a las bases, entonces la matriz de transformación se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como la inversa de A sub 2, que es la matriz que va de B2 a la canónica, como C, que es la matriz de transformación que va de una canónica a la otra, y en producto con A sub i, que es la matriz que va de B sub i, de B sub 1 a la canónica en Rn. Entonces se puede escribir esta matriz como producto de esas tres matrices.
Bueno, ahora siguen varias expansiones, reflexiones y giros, que son transformaciones lineales que son interesantes de ver gráficamente, pero no nos vamos a detener en eso. Vamos a tratar simplemente de, en esta sección, encontrar cuáles son las matrices A sub t. Pasamos ahora a los ejercicios de la sección 5.3. En los ejercicios tenemos marcado solo la primera tanda de ejercicios, que nos pide encontrar la representación matricial de A sub t para la transformación lineal t. Encontrar el núcleo, la imagen y las demás cosas no la vamos a hacer porque no vimos esas definiciones. Y nos aclara que, a menos que se especifique otra cosa, suponemos que B1 y B2 son bases canónicas. Entonces, en todas estas matrices tenemos que encontrar simplemente la matriz, la representación A sub t para la transformación lineal t dada. Entonces tenemos los ejercicios, los impares del 1 al 15. Vamos a comenzar por el ejercicio 2. Entonces, en el ejercicio 2 tenemos t va de R2 a R3 y se define t de xy como x más y, x menos y 2x más 3y. Entonces, en este caso, en lo que trabajamos con las bases canónicas, lo que tenemos que hacer es hacer la transformación lineal de los elementos de la base canónica, y esos van a ser las columnas de la matriz A sub t. Entonces tenemos que la base canónica en R2 está dada, que sería B1 por 1, 0, 0, 1. Entonces hacemos t en 1, 0, y esto nos da 1 más, el primer elemento es 1 más 0, que es 1, el segundo elemento es 1 menos 0, que es 1, y el tercer elemento es 2 por 1 más 3 por 0, 2. Ahora le aplicamos la transformación al segundo elemento, que es el 0, 1, y esto nos queda 0 más 1, 1, 0 menos 1, menos 1, y 2 por 0 más 3 por 1 me da 3. De esta forma, la matriz A sub t está dada por 1, 1, 2, 1, menos 1, 3. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer el producto para verificar. Nosotros queremos que t por x evaluado en xy sea lo mismo que multiplicar a sub t por el vector xy. Entonces, bueno, podemos hacer este producto para verificar que es lo mismo. Hacemos el producto de las dos matrices. Entonces nos queda 1, 1, 1 menos 1, 2, 3. Acá tenemos el vector xy, entonces 1 por x más 1 por y, x más y, 1 por x menos 1 por y, x menos y, y 2 por x más 3 por y. Nos da exactamente lo que corresponde.
Así que encontramos la representación matricial para esta transformación lineal. Pasamos ahora a otro de los ejercicios. Vamos a hacer, por ejemplo, el 8. En el 8 tenemos t que va de R3 a R3, t de x y z es igual a menos x más 2y más z, 2x menos 4y menos 2z y menos 3x más 6y más 3z. Entonces evaluamos t en el primer elemento de la base, tr3. Nos va a quedar la x es el único que es 1, entonces me queda menos 1, 2, menos 3. Cuando hago t en 0, 1, 0, el i es el único que es distinto de 0 y vale 1. Nos queda 2, menos 4, 6. Y cuando hacemos t evaluado en 0, 0, 1, nos queda que z es el único que es 1, entonces nos queda 1, menos 2, 3. Bueno, la transformación lineal a sub t nos queda entonces menos 1, 2, menos 3, 2, menos 4, 6 y 1, menos 2, 3. Si quieren, pueden hacer la verificación y hacer el producto de a sub t por el vector x y z y van a obtener esto mismo. Pasamos ahora, vamos a hacer el ejercicio 11. ¿Sí? En el ejercicio 11 tenemos t que va de R4 a R2 y t evaluado en W, X y Z es A por W más B por X para A y B algunas constantes y C por Y más D por Z también para algunas constantes. Entonces tenemos que el dominio es una base en R4, entonces tenemos que escribir una base para R4 es B1 dada por 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Le aplicamos la transformación lineal a cada uno de estos elementos y nos va a quedar t evaluado en 1, 0, 0, 0. El único que es 1 es W, entonces nos va a quedar A 0 cuando evaluamos en 0, 1, 0, 0. El único que es distinto de 0 es la segunda componente que es X, entonces nos va a quedar B0. Cuando evaluamos el tercer elemento
La única componente no nula es I, entonces nos va a quedar 0C. Y por último, la única componente no nula es Z y por lo tanto nos va a quedar 0D. De esta forma, la matriz A sub T está dada por A0, B0, 0C, 0D. Si multiplicamos esto, si multiplicamos la matriz A por el vector W, X y Z, nos va a quedar A por W más B por X, más los otros se multiplican por 0. Y ahora W y X se multiplican por 0, más C por I, más D por Z, y obtuvimos exactamente lo mismo que la definición de esta transformación lineal. Bueno, ya resolvimos el ejercicio 2, 8, 11. Todos estos ejercicios eran con la base canónica. Vamos a hacer ahora el ejercicio 14, donde las bases son dos bases distintas. Entonces, acá tenemos que agregar un par de pasos. Tenemos T, TR3, NR2, definida como T de X y Z es igual a 2 por X más Y más Z y menos 3Z. Entonces lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es aplicarle la transformación lineal a cada uno de los elementos de la base B1, ¿sí? Que es la base para el dominio de esta transformación lineal. B1 es 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. B2 es 1 menos 1, 2, 3. ¿Sí? B1 es la base para es una base para R3, B2 es una base para R2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aplicar T a los elementos de la base B1. Entonces hacemos T en 1, 0, 1. El X es 1 y el Z es 1, entonces nos queda 3. Y en el segundo componente, menos 3. T evaluado en la segunda componente de la base. X es 1 y es 1, nos va a quedar 3. Y si Y es 1, nos queda 3, 1. Y por último, T en 1, 1, 1, nos va a quedar 4 menos 2. Bueno, entonces tenemos en la base canónica las transformaciones de cada uno de estos elementos de esta base. Yo necesito ahora escribir estos vectores canónicos en términos de la base B2. ¿Sí? Porque la matriz A sub T va a tener como columnas, ¿sí? T
evaluado en los elementos de la base B1, ¿sí? En la base B2. Entonces, ya tengo cuál es la evaluación de esa transformación lineal. Lo que necesito ahora es escribir estos vectores en términos de la base B2. Entonces, por ejemplo, este primer elemento es fácil ver que es multiplicar por 3 uno de los elementos. Entonces lo podemos hacer directamente. Lo escribimos como 3 por 1 menos 1 más 0 por 2, 3. Entonces, 3 menos 3 en la base B2 es en realidad el 3, 0. Lo mismo tenemos que hacer con estos dos vectores. Nada más que en estos dos vectores es un poco más complejo escribir esto, ¿sí? Porque tenemos que buscar A y B, tales que este producto por A y B y suma nos dé el vector 3, 1. Para eso pueden armarse un sistemita de ecuaciones, ¿sí? Si arman el sistema les quedaría 1, 2, 3 y menos 1, 3, 1. Hacen un 0 acá, les queda 1, 2, 3. Si suman la componente, el renglón 1 más el renglón 2, les va a quedar 0, 5, 4. Entonces de acá les queda que 5b es igual a 4, entonces b es 4 quintos. Y si despejan arriba, les va a quedar que a más 2 por 4 quintos es igual a 3, entonces les queda que a es igual a 7 quintos. De esta forma encontraron el a y b y por lo tanto el vector 3, 1 en la base B2 es en realidad el vector 7 quintos, 4 quintos. Lo mismo pueden resolver haciendo un sistemita acá y van a obtener que el vector 4 menos 2 en la base B2 es en realidad 16 quintos, 4 quintos. Perdón, 2 quintos acá. Pueden resolverlo de esta misma forma. Entonces es 16 quintos, 2 quintos. De esta forma, la matriz A sub t está determinada por estos tres vectores. Los vectores de la base B1 le hacemos la transformación y después lo pasamos a la base B2. Entonces nos queda 3, 0, 7 quintos, 4 quintos, 16 quintos, 2 quintos. De esta forma obtuvimos la matriz y con esto termina los ejercicios de esta sección. Cualquier duda lo vemos en el foro de consultas o en la clase sincrónica.